Días, ¿cómo están? Debo confesar que dije a Pablo, si somos pocos, bajo el púlpito. Y es re lindo ver una iglesia que está presente un día de lluvia. No faltamos al trabajo, ¿verdad? Por la lluvia. Estamos acoplando un poquito acá. Porque vamos a faltar a la casa de Dios por lluvia, ¿verdad? No escuché ningún amén, así que... Bien, continuamos en nuestro estudio de Colosenses, capítulo 2, domingo pasado. Anderson, bueno, el anterior en realidad, ¿no? ¿Cuándo vino Ale? El domingo pasado. Entonces el anterior Anderson nos estuvo introduciendo en el capítulo 2. Y hoy vamos a trabajar un poquito más sobre eso, pidiéndole a Dios que nos hable por medio de su palabra. Vamos a ir viendo algunos versículos, esperando que Dios pueda hablar a nuestro corazón, porque lo necesitamos, al menos yo lo necesito. Versículos 6 y 7, vamos a comenzar con esos versículos. Si bien Ander dejó el versículo 6 ya, hoy vamos a tocar el 7. Y este podría ser solamente el mensaje, un versículo. Hay demasiado en este versículo, la importancia de estar realmente arraigados en el Señor, sobreedificados en Él y no en otro cimiento. Pero por temas de tiempos y de salud de iglesia, vamos a ir unos versículos más. Así que recordemos, Pablo está combatiendo falsas doctrinas que están entrando en las iglesias alrededor de Colosas, y Pablo tiene que hablarles de forma amable pero firme acerca de todas las verdades que hay en Cristo. Por eso hoy el tema central es la plenitud que tenemos en Cristo y solamente en Él. Amén. Bien, comencemos. Versículo 6. Por lo tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Y acá vemos que el apóstol usa dos analogías. Una es la parte de estar arraigados como la parte de un árbol o de una planta, y de ser sobreedificados como la construcción. Y ver esa foto es tremenda, porque nosotros solamente vemos una parte, ¿verdad? Pero todo lo que está cimentando ese árbol frondoso, hermoso y grande, son todas esas raíces que están en lo profundo de la tierra que nosotros no tenemos ni idea. Y a veces solamente nos damos cuenta cuando hay grandes raíces, cuando se entra a levantar una vereda, por ejemplo, o estamos en nuestra casa y vemos que el piso se levanta. Cuando queremos ver, hay raíces que vienen de árboles que están a 2 metros o más, y eso es como Dios creó la vida en estos árboles o las plantas, buscando raíces, echar raíces. Y ahora vamos a ver un poco cómo funciona esto. Y de forma general, si hay alguien que es experto acá en agricultura, téngame paciencia y perdón, porque no es mi palo, apenas soy músico. Pero sí, obviamente, que las raíces crecen porque van buscando su alimento, y esencialmente lo que es el agua y los nutrientes, las sales minerales que hay en la tierra. Y estudiando un poquito, algunas observaciones que a mí me ayudaron a poder comprender esto mejor, es que hay plantas que solamente crecen, por ejemplo, medio metro, y que es lo que nosotros vemos las hojas, pero sus raíces son más de 2 metros de profundidad. Entonces impresiona mucho, es como volver a ver esta imagen, pero más chica la planta y con la misma cantidad de raíces. Y esas son cosas que sostienen, pero que no se ven. También lo que decía este experto en agricultura es que cuanto mayor es el sistema radicular, o sea, la cantidad, el conjunto de raíces, menos plagas y menos enfermedades combate la planta o el árbol. Y eso es interesante, porque quizás nosotros no nos damos cuenta cuando una planta está enferma, quizás cuando tomamos el fruto lo vemos que está o picado o que está feo, pero lo que decía este experto es cuando mayor es la cantidad y más firme es la cantidad de raíces, menos plagas y menos enfermedades combate en su vida el árbol o la planta. Y por último, cuanto más profundas son las raíces en una planta o en un árbol, esto es interesante, mayor es la capacidad de resistir y de tolerar a la sequía. Nosotros venimos de años de sequía y seguramente esto lo hemos visto en más de un árbol sin darnos cuenta. Los que han estado y sobrevivido, digamos, a esta sequía o estado firmes es porque tienen raíces que son muy, pero muy profundas. Entonces podemos pensar que el crecimiento de las raíces, sea en la búsqueda del alimento,
Y si nosotros nos podemos a pensar en nosotros como seres espirituales, no es distinto. A medida que en el caminar del Señor vamos buscando y afirmándonos en el cimiento firme que es la palabra de Dios, nos vamos llenando de su palabra, de su presencia. Nosotros podemos crecer, florecer y dar buen fruto. Ahora, brevemente, ¿por qué necesitamos estar bien arraigados en el Señor? Es la voluntad de Dios que como hijos podamos crecer, permanecer, florecer y llevar mucho fruto. Y a la luz de la Biblia, crecer, esto lo estuvimos estudiando ya domingos anteriores, Efesios 3, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que sea todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Crecer en el conocimiento de Dios, crecer en el conocimiento del amor de Dios, crecer en el conocimiento de su grandeza, de sus misterios escondidos en la palabra de Dios para nosotros. Todos están acá en Cristo, en su palabra. Permanecer, este pasaje lo conocemos mucho, Juan 15. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vida, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Estas son palabras del Señor Jesús a sus discípulos. Ahora, florecer, este salmo es precioso. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Esta es una promesa en todas las etapas de nuestra vida, que en todo tiempo vamos a poder florecer. Cuando quizá diga, ya se me pasó el tiempo, ya se me pasaron los años, la palabra de Dios dice que en Cristo vamos a poder florecer. Y por último y no menos importante, llevar mucho fruto. Juan 15 sigue diciendo, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. La voluntad de Dios para nosotros como sus hijos es que llevemos fruto. Ahora, lo interesante del fruto es que el árbol no dice, uy, qué buen fruto estoy dando. Al menos que yo sepa, no, tal vez lo dice y no nos enteramos. Qué buen fruto estoy dando. Es uno que toma el fruto y dice, esto está riquísimo. Y es interesante que primeramente Dios examina el fruto que estamos dando, pero nuestro entorno, nuestro alrededor, toma del fruto que tenemos y también lo prueba. ¿Qué pueden decir los que están alrededor del fruto que estamos dando? Si no estamos firmes en el Señor y no tenemos buenas raíces, seguramente no podamos tener buen fruto. En la Biblia conocemos la parábola de la higuera estéril, que era pura hojas, pura apariencia, pero no había fruto. Y pasa el Señor, la maldice. Los discípulos se asombran. Pero después también alguien dice, dame un año más. Dame un año más. Es importante que podamos tener esa mirada. Quizá hoy no estamos dando fruto, pero si lo reconocemos, si nos miramos interiormente y vemos que no estamos dando fruto, primero frutos dignos de arrepentimiento como el Señor nos pide, y segundo frutos de justicia, amables, que podamos mirar adentro. Y si ves a alguno de tus hermanos que quizá te dice, siento que no estoy dando frutos en el Señor, que puedas ser tú aquella persona. Vení, vamos a trabajar un tiempo más. Dios nos llama a eso, primero a llevar fruto, pero a tener la mirada por encima de nosotros, para que la gente pueda ver y reconocer y ser glorificado el Padre, como dice, para que en esto sea glorificado mi Padre. Amén. También miraba y recordaba la historia de Nabucodonosor, un hombre que Dios lo hizo poderoso y lo usó como instrumento para castigar a su pueblo. Pero en su momento él se engrandeció sobremanera. Y en esa visión Dios corta ese árbol, pero las raíces le puso un cepo y no las tocó. Y esto me muestra que
Aunque estemos pasando momentos en donde la poda del Señor venga sobre nosotros, si estamos cimentados en la verdad de Cristo y en el poder de su Espíritu, vamos a volver a florecer. Por más chiquita que sea ese primer brote, volveremos a hacer lo que Cristo sea que nosotros quiera que seamos, pero siempre y cuando estemos cimentados en Él. ¿Podés creer eso para tu vida? El ejemplo de Habacuc, seguramente sus raíces estaban firmes, y aunque la higuera no florezca y en las vides no haya fruto, con todo yo me alegraré en Jehová, el Dios de mi salvación. Solo alguien que está firme en el Señor, sabiendo cuál es su esperanza, puede decir estas palabras en medio de la tribulación. Que esa sea también nuestro sentir en esta mañana. La importancia de estar arraigados. La palabra nos promete en el Salmo 1, versículo 3, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su hoja no cae, que da su fruto a su tiempo y todo lo que hace prosperará. Ahora es interesante que será plantado, no es que vos elegís plantarte ahí. Cuando venimos a Cristo, Dios nos planta junto a su río de vida. Sabemos que en Apocalipsis está el árbol de la vida plantado junto al río de Dios para salvación de las naciones. Así también es nuestra vida si estamos nosotros plantados junto al río de Dios. Tremendo lo que Dios hace con nosotros cuando estamos y permanecemos en Él. Sobre edificados en Él sigue diciendo el pasaje, y no voy a profundizar mucho, pero el hecho de estar sobre edificados es estar edificados sobre algo, y eso parece muy obvio, pero 1 Corintios 3, este pasaje lo conocemos bien, nos dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y sobre este fundamento, si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno que quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces Cristo es el fundamento sobre todas las cosas, sobre donde nosotros debemos de estar parados. Y Dios nos da en su gracia y misericordia la libertad de edificar. Pero también es una responsabilidad nuestra ver cómo estamos edificando. Edificar cuesta muchísimo, y edificar bien y seguro cuesta el doble. Mucho tiempo que vas a dejar de lado, de vacaciones, de descanso, para edificar. Lo mismo en el Señor. Si querés edificar una vida espiritual, tenés que dejar muchas cosas que este mundo te ofrece y que te lo pone como algo bueno. La carta de Pedro dice, vosotros como piedras vivas, sed edificados en Él. Cristo es nuestra piedra viva, hermosa para el Señor. Y esa piedra también es tropiezo para los que no creen. Hoy nosotros podemos elegir cómo edificamos. Cuesta un montón, pero cuando edificamos estamos seguros dentro de la construcción que pudimos hacer. ¿Cómo estás construyendo? ¿Bueno, bonito y barato? Eso nos gusta a todos, ¿verdad? Ahora, la Biblia también nos dice que las pruebas van a venir y que las lluvias van a descender y que los vientos van a soplar. Y Jesús dice, el que permaneciere en estas palabras lo compararé al hombre sabio que edificó sobre la roca. Vinieron las lluvias, vinieron los vientos, pero su casa permaneció. Y el que no permanece en estas palabras lo compararé al hombre necio, un hombre que no tiene razón alguna, un hombre que anda por la vida como la vida misma lo depara. Y Cristo, cuando no estamos en sus palabras, nos compara a un hombre necio, que edifica sobre la arena, descienden los vientos
y su casa cae. ¿Cómo estamos edificando? ¿Cómo estoy edificando yo? ¿Cómo como miembro del cuerpo de Cristo estoy edificando el cuerpo de Él? ¿Cómo tú estás edificando la iglesia local donde Dios te puso? Versículo 8 de Colosenses 2, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y este mirad es como un gran cartel de paro, de alto, ojo, peligro. Miren, ahora es interesante que si el versículo anterior es una realidad en nuestra vida, va a ser difícil que podamos caer. Porque si realmente estamos arraigados y estamos edificados en Dios, difícilmente podamos ser engañados. Satanás se disfraza como ángel de luz buscando engañar aún a los escogidos. Pero si estás firme en la roca, no hay nada que te pueda mover. ¿Cuántas veces con sutilezas Satanás intenta distraerte del propósito de Dios? Tristemente, ¿cuántos momentos nuestros hemos pasado fuera del propósito de Dios por escuchar la voz de Satanás en nuestro corazón y hemos caminado fuera del propósito de Dios? Una vez más volvemos rotos, quebrantados, humillados delante de Él, pidiendo perdón. Miren, no se engañen. Ahora, realmente lo que el apóstol está diciendo es esto: estén viendo. Es una acción continua, todo el tiempo, estén viendo. Si no, alguno de ustedes, y esta es la frase que realmente usa, será llevado como botín a través de la filosofía y vacuidad de seducción, o sea, de engaño, según la tradición de los hombres, según las cosas elementales, básicas, rutinarias de este mundo, y no según el ungido. Ahora es interesante cómo se lleva un botín, ¿no? Un botín no se lleva, bueno, botín se roba. El botín se toma a la fuerza. ¿Estamos así? ¿Satanás está robando en tu vida? Mirad, que nadie os engañe. Ahora, ¿por qué Satanás constantemente busca engañar a nosotros, al pueblo de Cristo? Lo que tenemos que entender fundamentalmente y básico, que es su esencia. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Este es Jesús hablando a los fariseos, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. La esencia de Satanás es ser mentiroso. Por eso es importante entender que con Satanás no se negocia. Es experto en ganarte una negociación. Satanás es así. El mejor ejemplo lo estuvimos estudiando en Éxodo, cuando Moisés va y se presenta delante de Faraón y le dice, decile que vas a sacar a mi pueblo. Y Faraón empieza a negociar. Primero le dice que no, y después cuando empiezan todas las plagas empieza a aflojar. Bueno, van a ir los hombres, bueno, van a ir y después van a volver. No, el ganado se va a quedar, no, todo. Hasta la última pezuña se va conmigo. Si no tomamos esa posición delante de Satanás, delante de sus demonios, delante de todas las artimañas que él pone frente a nosotros, vamos a caer. No hay opción, no es optativo. Cuando quiero negociar con Satanás, no, esto no es pecado. Cuando quiero ver, estoy enterrado hasta las patas. Una mirada no hace nada. Cuando quieres ver, estás metido hasta las... Lo más profundo de tu ser está ahí, no puedes salir por sí solo hasta que Cristo mete su mano y te saca. Sálvame, Señor, porque me hundo. Las palabras de Pedro con Jesús, cuando él sacó su mirada de él, caminando sobre las aguas. No negociemos con Satanás. Aquellos ángeles que negociaron con Lucifer perdieron su propósito. Y para ellos no hay vuelta atrás. Y lo interesante es que Satanás sabe a dónde nosotros vamos porque él viene de ahí. Cuando tenemos una mirada espiritual de las cosas, entendemos que él ya tuvo lo que nosotros vamos hacia ese lugar. Y él no puede regresar
de la forma en que Dios lo creó, el ser más hermoso después de Jesucristo. Tú y yo, por la sangre del Cordero, vamos a ese lugar celestial donde Él no puede regresar nunca jamás. Y va a querer que vos y yo quedemos por el camino para no ir a la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso no negocies con Satanás. No negocies con Satanás cuando nadie te está viendo. Porque ahí está el problema. Acá somos los mejores. Acá yo soy el mejor, pero cuando nadie me está viendo, si yo negocio con Satanás, soy el peor de todos. ¿Qué métodos usa Satanás según este pasaje? Filosofías o sofismas. Esta también es la palabra que aparece ahí. Estas sofismas son argumentos o razones falsas con apariencias de verdad. Un sofisma es un recurso que utilizaban los helenistas. Y estos helenistas eran judíos griegos criados fuera de Israel. Eran judíos que tenían todas las costumbres griegas, pero eran judíos fuera de Israel. Imitaban lo malo. Y este recurso se usa para inducir al error al contrincante o persuadir fraudulentamente a un auditorio a su favor. Otras formas, vanas sutilezas, y este es un término compuesto. Vanas viene o quiere decir hueco, vacío, y sutilezas, engaño, error, pero esta sutileza es mediante trampas, no es solamente algo sutil, sino que hay una trampa detrás. Te ofrezco el dulcecito, te lo saco. ¿No está? Acá está. Y también, otra herramienta de Satanás, tradiciones de hombres, según los rudimentos de este mundo y no según Cristo. Y esta palabra tradición en este lugar es parádosis, que es una enseñanza o precepto que se encomienda, y es sobre todo lo que hacían los judíos con otros cuando les daban la ley, la tradición que ellos tenían, que conservaron cuando no aceptaron a Cristo. Rudimento, algo básico, sin profundidad, que se deja de lado por una enseñanza superior. Con tan poquito perdemos algo tan grande. Con algo tan básico podemos llegar hasta quedar descalificados. Ojo. Ahora, pensando en sutilezas, ¿quién usó estas palabras? Porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Esto es un salmo, Salmo 91, versículo 11 y versículo 12. Y la misma persona dijo: ¿con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Acá es más fácil. ¿Quién dijo esto? Satanás. Una vez en forma de serpiente y la otra vez cara a cara en el desierto frente al Mesías. Lo que es interesante ver es que manipular la palabra de Dios a su favor es el arma por excelencia que usa Satanás. Satanás conoce la Biblia mejor que tú y mejor que yo. Por más instituto, seminario, academia, máster, lo que quieras. Conoce hasta las divisiones de los versículos, las versiones que hicieron ahora. Mejor que nosotros. ¿Cómo hace esto? Primero, te induce al engaño con algo que Dios no dijo. Dios no dijo: no comáis de todo árbol del huerto. Dios dijo: podés comer de todo árbol, pero de este no comas. Habiendo millones de árboles para comer y tomar su fruto, le dijo: de este no. Y por otro lado, en la tentación de Jesús, después de transgiversar la verdad de Dios, ataca tu identidad de hijo de Dios. Las dos veces le dice al Señor: si eres hijo de Dios, mostrá tu valía. Si el que te ampara es el Todopoderoso, no te va a pasar nada. Si el que te tiene seguro es aquel, el Dios Altísimo, nada malo te va a pasar. Eso es una gran mentira. ¿Te has sentido atacado en tu identidad de hijo de Dios? ¿Estás dudando si sos hijo de Dios o no? Eso nos pasa sobre todo a los que somos criados en el Evangelio de chicos. Como te portás 3 veces mal y una bien, voy a pedirle perdón al Señor por mis pecados, pedirle que entre en mi corazón de vuelta.
Y nos convertimos como 50.000 veces en el año. Si reconociste que la sangre del Cordero pagó por tu vida y entendés que tenés que pedirle el perdón al Señor y arrepentirte de tus pecados, y crees en tu corazón que Cristo es el Señor, sos salvo. No lo dudes. Satanás va a buscar atacar tu identidad todo el tiempo. ¿Quién sos? ¿A quién te comiste? ¿A quién le ganaste? Y Dios en su gracia delante de todo el mundo dice, este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. Lo primero que hace Dios es mostrarle a todo el mundo que Jesús es su Hijo, el Mesías, el enviado, el prometido, el Salvador, y que solamente en Él se complace, y la plenitud de la complacencia de Dios está en Cristo. Y esto es para que pensemos. Hablando de las tradiciones, ¿será que los cristianos hoy estamos viviendo por tradiciones de hombres y principios de este mundo? ¿O vivimos conforme a la voluntad de Cristo? Y esto es un mensaje aparte. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué hoy en el siglo XXI la iglesia hace lo que hace? Ahora, pensando en todas estas cosas, y esto lo vi el otro día en un estado del hermano Hugo Silvero, el hermano que se congrega en la iglesia en Carmelo, y yo dije, wow, ni que estuviéramos hablando del mismo mensaje. Escribió en un estado de WhatsApp, qué astuto es Satanás. Él nos da de todas las anestesias para seguir en nuestras vidas pensando estar en lo correcto y estar totalmente alejados de la verdad. No todos tenemos la misma personalidad y debilidad. Pero Él le dará religión al religioso, moralidad al que se cree ser intachable, sustancias a aquel que lo necesita con tal de alejarnos del verdadero Dios. Jesucristo es quien confronta nuestra realidad para no vivir en la mentira, sino en el camino de salvación. Cuando vi las palabras anestesia, yo dije, wow, es verdad. Si Satanás te tiene dormidito ahí, no sos ofensivo para él. Cuando estás predicando el Evangelio, cuando estás orando sin cesar, cuando a pesar de todos los problemas que se levantan en tu contra, decís, Señor, yo necesito y quiero seguir fiel a tus caminos y a tus propósitos. Cuando un domingo, en vez de quedarte tirado en tu casa mirando el Telemundo, el Teledeportivo, lo que sea, estás acá en la casa del Señor dándole gloria y honra a aquel que es digno, sos una amenaza para Satanás. Cuando de nuestra boca sale, Cristo murió por tus pecados, sos una amenaza para Satanás. Ahora, cuando que te conformás con lo que hoy tenés, solamente estás anestesiado. Y cuando uno está anestesiado, verdad que no siente el dolor inmediato. No pasa nada. Yo cuando voy al dentista, meteme algodoncito, jeringa, lo que sea. Soy lo más maula que hay. Ahora, cuando se te va la anestesia, ay mamá. Y en la vida espiritual pasa lo mismo. Cuando se van los efectos primarios de, ay, está todo bien, no pasa nada, cuando querés ver hay un pozo enorme así y alto así. Y estás encerrado ahí. Y si no levantás tu mirada al Señor y decís, Señor, sálvame, pobre de ti. Estuve más de una vez en esos pozos y qué feo se siente. Él le dará religión al religioso, moralidad al que cree ser intachable, sustancias a aquel que no necesita con tal de alejarnos del verdadero Dios. Satanás es experto en tener una barraca y una ferretería de herramientas. ¿Qué pedís? Así tomá. No vale nada, va con débito, con crédito. No, te lo regalo. Pero después cobra caro. Seguimos. Después de decirle que no sean engañados, el apóstol Pablo le está diciendo, ¿por qué no tienen que ser engañados? Porque en Él habita corporalmente la plenitud de la deidad, toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. No se engañen.
Todo lo que necesitan para vivir esta vida y la vida venidera está en Cristo. Están en Él, completos. Ahora, repasando brevemente algunas de estas falsas doctrinas que el apóstol Pablo combatía en Colosas. Los gnósticos niegan en esencia que Dios es el creador del mundo y afirman que todo lo que es de materia es malo. Ellos creían y consideraban que lo que venía de la materia era malo y que solamente lo que era espiritual era bueno. Por eso consideran que si Dios, Jehová, creó el mundo o creó el universo, ese Jehová es falso. Niegan que Dios en Jesús nació o se hizo carne. Pero sobre todas las cosas, y este es el punto más fuerte de lo que Pablo combatía, era que ellos negaban la deidad de Cristo, de que Jesús es Dios y de que Jesús salva. Para ellos Jesús solamente era un mensajero enviado por el uno, por su fuente, que les ayudaba a través de sus enseñanzas, llegar a un estado especial de conciencia. Jesús no los salvaba, pero ellos, en ese estado especial de conciencia, por sí mismos se podían salvar. La mentira más grande que el mundo trata de decir hoy. Para empezar, estamos corrompidos en todo lo que somos. Cuerpo, mente, alma, por el pecado. Qué bueno hay en eso. Y cuando necesitas salvación de algo, no te puedes salvar a ti mismo si alguien no te tira una mano. Che, no me dejes tirado, salvame. Tirame una soga, dame una mano, en todo. ¿Cómo te vas a salvar a ti mismo? Ellos creían esto. Y Pablo combate enérgicamente esto. Por esta razón es que Pablo quiere hacerles ver que lo que ellos necesitan y lo que realmente están buscando en ese estado especial de conciencia es todo lo que ya está en Cristo. Y lo estuvimos estudiando en todo esto. Y usa la palabra pleroma. Y ese es la palabra o el término que ellos usaban para mandar o distinguir todas las emanaciones que salían de esa fuente. Y que en el versículo 18 aparece figura de ángeles, si lo pueden ver en sus Biblias. Ese pleroma, esa plenitud, ese total solamente está en Cristo y es lo que Pablo les demuestra una y otra vez. Lo estuvimos estudiando en el capítulo anterior. Todas las cosas que Cristo es, que Cristo hace por su iglesia y que Cristo es para el mundo, para los que creen y para los que no creen. Cristo es cabeza de todo principado y potestad. Cristo es preeminente sobre lo visible y lo invisible. Cristo es la imagen de ese Dios invisible. Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es el primogénito de toda creación. Esto es el primero en rango, el superior, el más alto de todos. Cristo es primogénito de entre los muertos. Es el que tiene el dominio sobre la muerte. Todo eso es Cristo. Cristo es nuestra paz. Cristo es nuestra reconciliación con Dios. No podés reconciliarte a ti mismo por tus medios. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el que podamos ser salvos, dice la palabra. Y ese es el nombre de Cristo, Jesús. Y por lo tanto, Pablo les dice, Cristo lo llena todo en todo. ¿Qué más necesitan? ¿Qué más necesitamos hoy que no sea Cristo viviendo en nosotros? ¿Podés entender la plenitud que tenés en Él? Quizá tenés argumentos muy grandes, pero ante la presencia soberana y poderosa de Dios, todos esos argumentos no te van a servir para nada. Y dice Juan, el que no cree ya ha sido condenado. Tu estado natural es de muerte espiritual y si no reconoces a Cristo en tu vida, esa muerte va a ser eterna. Hoy es el día de salvación para nosotros. Sigue diciendo el apóstol, en él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Entonces la pregunta es, ¿a qué circuncisión y a qué bautismo se está refiriendo acá el apóstol? Primera de Corintios nos dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, o sea, no hay distinción de personas, sean esclavos o sean libres. Y
Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces el bautismo que nos lleva a esta identificación con Cristo no es el bautismo en agua, sino el bautismo del Espíritu. El bautismo del agua no salva a nadie. Tomar la cena indignamente tampoco te salva, solamente trae juicio, porque su palabra lo dice. Pero a veces creemos que por participar de la cena vamos a, participar de la comunión, o mi hijo toma la primera comunión, o nos bautizan de chiquitos. El bautismo en agua solamente es una evidencia y un compromiso público que tú haces con el Señor, frente a la gente, de que así como moriste en tu vieja naturaleza en Cristo, pasas a la vida. Y es un compromiso público que también haces con el Señor. Por eso pensá bien cuando querés bautizarte. El bautismo no puede ser por agradar a alguien, o por la presión de alguien, ni por la emoción de algo. El bautismo tiene que ser algo con conciencia, saber qué estamos haciendo. Nosotros nos estamos comprometiendo, le estamos diciendo, Señor, quiero seguirte. Ahora, esto es lo que sucede cuando Cristo viene a nosotros. Cuando Cristo viene a nuestro encuentro. Cuando el Espíritu Santo hace la obra de convicción de pecado. Por eso es importante entender esto, no podés salvarte por ti mismo. Si el Espíritu Santo no hace una obra de convicción de pecado, no podés ser salvo. Y si vos querés autoengañarte de que sos hijo de Dios, pobre de ti. Porque nosotros no somos ni los que decidimos ni los que juzgamos. El día que estemos delante del trono y el Dios Todopoderoso no vea que sobre nosotros está la sangre del Cordero, nuestro destino, dice la Biblia, que es el infierno eterno. Pero pasan dos cosas cuando Cristo viene a nosotros, y esto es simultáneo, automático. Cuando Cristo viene a nosotros y nos arrepentimos de nuestros pecados, morimos a nuestra vieja naturaleza, instantáneamente pasamos a una nueva vida. No precisás estar en el cielo para estar viviendo la vida eterna. Hermano, si tú sos salvo, si tú sos hijo de Dios, ya estás viviendo la vida eterna. Y a veces no tomamos conciencia ni dimensión de esas cosas. Porque lo único que nos va a separar de esa gloria es hasta que Dios diga, llegó tu hora. Pero si ya estás en Cristo, ya tenés que poder disfrutar de las bendiciones que Dios te está dando. A veces afanados por los trabajos, por el estudio, por la rutina. Yo en lo personal digo, y mi mente está mucho en mí. Pero digo, si Dios ya me dio todas las cosas, si Dios tiene cuidado de mí, ¿por qué me afano? ¿Estamos disfrutando de esta vida eterna hoy? Esa obra va a ser completa cuando estemos con Él, pero hoy ya somos salvos aquellos que hemos creído en Cristo Jesús. Sigue diciendo el apóstol, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Estando muertos a nuestros pecados, y esta es la condición natural de todo hombre. Cuando nacemos, cuando nuestros padres nos traen a vida, lo que traen al mundo es un muerto espiritual, que hasta que Cristo no lo toca, esa va a ser su condición. Romanos dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Es una cadena que no se puede cortar, no hay hombre que la pueda cortar. Un hombre humano no hay quien la pueda cortar, si no fue Cristo en la cruz. Por tanto, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y anulando el acta de decretos, esa ley perfecta de Dios. Romanos dice, de manera que la ley es que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Tan bueno que ningún hombre por sí solo la pudo cumplir. Esa ley dada a Moisés era el acta de decretos en nuestra contra. Romanos 5:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Lo que la ley hace es evidenciar que en nosotros hay pecado todo el tiempo.
Y no necesitas ir muy lejos, solamente agarrar los 10 mandamientos, que son 10. Y fíjate, cuando caemos en pecado, que estamos casi que rompiendo todos. Alguien hizo un estudio de todos los mandamientos que quebrantó David cuando adulteró. Y es tan profundo ese estudio que termina demostrando que quebrantó los 10. No fue solamente que adulteró y mató, quebrantó los 10. Y ni te digo cuando seguimos estudiando Levítico y todas las leyes que Dios va dando. La ley evidencia nuestro pecado. Y lo interesante es que Cristo vino a cumplir en vida esa ley. Mateo 5:17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. No voy a evadir la ley, al contrario, voy a agarrar toda esa ley y en mí la voy a cumplir por obediencia y por amor a mi Padre. Pero lo más loco de esto es que Cristo vino a cumplir la ley en su muerte. Cuando Jesús tomó el vinagre en la cruz dijo, consumado es. Toda esa ley en esa cruz, en ese momento, se cumplió. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. ¿De qué hubiese servido que Cristo en vida, esos 3 años de ministerio, hubiese vivido la ley perfectamente, si cuando le dijeron, si eres hijo de Dios, bájate de esa cruz, Él se hubiese bajado? Tantos años haciendo lo correcto para en un momento perder el propósito. Cristo fue fiel hasta la muerte y muerte de cruz. Qué ejemplo nuestro Salvador. Yo me hubiese tirado cabeza. Pero por amor a nosotros Él lo hizo. Finalmente, lo más glorioso de esto para todas estas personas que creían en esas emanaciones y en esas entidades y en esos ángeles, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Pablo les está diciendo todo eso que ustedes creen, todo eso que ustedes se jactan, todo eso que los hace superiores al resto del mundo por un estado especial de conciencia, todo eso fue puesto en la cruz, quebrantado por la sangre del Cordero. Amados, el mundo espiritual es real y existe. Así como nosotros adoramos a un Cristo vivo hoy, muchas personas cegadas por Satanás adoran a demonios, a Satanás. Cristo venció sobre todas esas cosas. Umbanda, quimbanda, candomblé, brujería, de todos los colores, negra, blanca, la que quieras. Masonería, Opus Dei. Los sistemas de este mundo, el gobierno de este mundo. Todos los poderes de este mundo están sometidos a Cristo. Y nosotros hoy, en su misericordia, tenemos al más grande y al más poderoso de nuestro lado. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y es verdad que puede causarnos temor. No sé si te has enfrentado o has visto a una persona o a un demonio manifestándose a través de una persona. Todo su rostro cambia, toda su personalidad cambia. Hermosas señoritas, se les transforma la voz de una forma pero la sangre del Cordero derramada en esa cruz nos hace libres. Y el poder del nombre de Jesús es sobre todo nombre que se levante. Hace muy poco una persona
que conocemos me dijo, quiero ir a la iglesia, pero sentía que había algo que me frenaba. Y también me compartió, tengo familia que está metida en la religión. Cuando pasamos de mirar, hoy, domingo a las 10 de la mañana, qué aburrido, me quiero ir a casa, a poder tener una perspectiva espiritual y de la eternidad de que las almas están en juego, podemos ver muchas cosas. Primero, la misericordia que Dios tuvo con nosotros. Segundo, muchos de nosotros, libres de muchas ataduras espirituales, reales, que quizá no se hablan mucho para no ofender a nadie. Pero hay ataduras del pecado que son permiso legal que vos le das a Satanás para que él haga un destrozo en tu vida. Y si no rendís todas esas cosas a los pies de Cristo, así vas a seguir. Pero en Cristo hay libertad. Si el Hijo os libertares, seréis verdaderamente libres. Está en ti humillar tu corazón y tu vida y decirle, Señor, sálvame. Hoy es el día en que lo podés hacer. ¿Cómo estamos viviendo frente a estos dos caminos que se nos abren? ¿Vamos a hacer un botín y un trofeo de guerra en manos de Satanás por toda la eternidad? ¿O vamos a pasar una eternidad junto al Padre glorioso, el Padre de todas las luces, en una morada celestial que nos ha prometido, que Él preparó para nosotros, disfrutando de todas las recompensas que Él nos promete en su palabra? Recompensas que no son pasajeras, sino que son eternas. Lo que te distancia de eso es una decisión. La decisión de abrir tu corazón y decir, Señor, necesito de ti. Quizá no entiendo, quizá no estoy entendiendo todo, pero solamente sé que si tú eres real, necesito de ti. Y si puedes ir con esa oración humilde delante de Él, Él va a mostrarte cuán grande es Él y cuánto te ama. Le pido a Dios que pueda ayudarnos a ver todas estas cosas, porque no somos muy distintos a los hermanos en Colosas. Que Dios nos ayude en todo tiempo a poder disfrutar de la plenitud que hay solamente en Cristo Jesús. Amén. Dios bendiga.